Entre agosto de 2014 y julio de 2015, Scott Cawthon lanzó 4 juegos principales de Five Nights at Freddy's. Así como escuchan. 4. En menos de un año. Y aunque esto convirtió sin duda a FNAF en un fenómeno imposible de ignorar, también provocó algo que la saga jamás pudo terminar de arreglar, una historia ultra fragmentada, juegos hechos a las apuradas y una franquicia que desde el principio empezó a depender de parches narrativos para sobrevivir. Mi nombre es Jacobo y quiero hacer algo diferente. En el canal con anterioridad ya hablamos de varios juegos del oso, analizándolos por individual, pero hoy quiero ver el origen de los mismos y cómo este afectó tanto de manera positiva como negativa a la franquicia hacia adelante. Pero claro, para entender todo esto debemos comenzar por el surgimiento de FNAF. Allá por 2014, Scott Cawthon atravesaba una crisis creativa y religiosa enorme. Había desarrollado por años videojuegos con mínimo reconocimiento por parte del público y la prensa. Chipper and Sons, su último lanzamiento, fue tachado de parecer un videojuego de terror. Sus personajes, pensados como animales caricaturizados para un público general, fueron criticados por parecer desalmados, con miradas vacías, pareciendo animatrónicos que buscaban devorarnos. Scott, lejos de desalentarse, decidió poner toda la carne en el asador tomando las críticas como base. Había acumulado experiencia durante años modelando en 3D y programando en ClickTeam, y apostó todo a un último proyecto. Así, tras 6 meses de desarrollo y con un Kickstarter que recaudó literalmente $0, Five Nights at Freddy's salió el 8 de agosto de 2014, y de la nada explotó. Uno pensaría que el fenómeno de FNAF tardó en tomar fuerza, pero fue todo lo contrario. A tan solo 2 días de su lanzamiento, el youtuber Yamimash encontró el juego entre los lanzamientos recientes de Steam y decidió subir un gameplay a YouTube tras probarlo. Ese video sirvió como puente para que el público conociese al juego y llegara al mismísimo markiplier. La cadena se armó sola, y FNAF llegó a millones de personas en cuestión de una semana. Cawthon confesó varias veces que no se esperaba ese nivel de éxito y que el fenómeno lo tomó completamente por sorpresa. Y es acá donde empiezan los problemas. Porque Scott no tenía planeada una franquicia, pero Internet comenzó a exigirle una. Five Nights at Freddy's se había convertido en un fenómeno viral prácticamente de la noche a la mañana. El público quería más contenido, más secretos, más personajes y más teorías para analizar. Y Cawthon respondió de la única manera que sabía hacerlo, trabajando a una velocidad completamente absurda. Apenas 3 meses después del lanzamiento del primer juego, Five Nights at Freddy's 2 llegaba a Steam un 10 de noviembre de 2014. Un juego desarrollado en aproximadamente 2 meses, que incluso terminó adelantando su fecha de salida original. Y aunque hoy en día muchísima gente le tiene cariño, también es probablemente la primera gran consecuencia negativa del éxito explosivo de la saga, porque comparado con el primer juego, FNAF 2 se siente muchísimo menos pulido. Esto ya lo comenté en su momento con el análisis a esta segunda entrega, pero es innegable que la ambientación perdió gran parte del misterio y de la incomodidad silenciosa que hacía tan especial a la primera pizzería. El establecimiento ya no se sentía como un restaurante cuasi abandonado, con habitaciones lúgubres y sonidos ambientales incómodos. En cambio, pasamos a tener un escenario caótico, animatrónicos entrando por todos lados, estímulos constantes, y hablo de voz, alarma insoportable, y una jugabilidad muchísimo más agresiva. Y si bien esto hizo al juego más frenético comparado al gameplay más estratégico del primer Freddy's, también provocó que gran parte de sus enemigos se sintieran prácticamente iguales entre sí. La mayoría de los animatrónicos funcionan como simples variaciones de una misma mecánica, la máscara. Entra un animatrónico, nos ponemos la máscara de Freddy, se va, y repetimos el proceso una y otra vez. El famoso lore, plenamente improvisado, intentó darle más contexto a su entrega anterior, pero si lo analizamos por lo que es, resulta bastante débil. Volvemos a tener muy pocos detalles de lo que está ocurriendo en la trama, siendo nuevamente el tipo del teléfono la única fuente de información precisa. Los minijuegos, lejos de explicar nada con claridad, solo vuelven más confuso lo presentado. Tampoco digo que ese fuera el objetivo. La decisión de fragmentar la historia es completamente consciente de su creador y termina siendo un arma de doble filo. Por un lado tenemos una narrativa débil en cómo se presenta, pero es la misma que alimenta teorías que hasta la fecha siguen surgiendo.
Lo lógico sería esperar que, con todas las falencias que mencioné, FNAF 2 hubiese sido un fracaso, pero por el contrario, este juego fue un éxito incluso mayor que su entrega original. Y gran parte de esto se debió justamente a la velocidad con la que salían los juegos, algo que, si nos ponemos a pensar, es prácticamente imposible de encontrar en cualquier otra franquicia. Tomando como ejemplo una saga de terror tan conocida como Resident Evil, destacada, de hecho, por lanzar juegos relativamente rápido, Capcom suele tardarse 2 años aproximadamente entre cada entrega principal. Ahora comparen eso con el período entre FNAF 1 y FNAF 2, o el de FNAF 2 a FNAF 3, ambos de solo 3 meses. Y hablando de FNAF 3, considero que fue el momento donde esta metodología de desarrollo tocó fondo. Considerado por muchísimos fans como uno de los juegos más flojos de la franquicia, Five Nights at Freddy's 3 buscaba funcionar como el cierre cronológico de la saga, un enfrentamiento uno contra el verdadero responsable detrás de todo, el Hombre Morado. Y sobre el papel, la idea era excelente. Después de 2 juegos llenos de amenazas constantes, Scott decidió reducir todo a un único enemigo verdaderamente peligroso. Springtrap no era solamente otro animatrónico más. Esta vez nos enfrentábamos a algo inteligente, consciente, rápido y letal. El gameplay también buscaba diferenciarse bastante de las entregas anteriores. Por primera vez, las cámaras de seguridad se convertían en una herramienta realmente importante para sobrevivir. El jugador debía rastrear constantemente los movimientos de Springtrap mientras utilizaba el sistema de audios incorporado en la atracción de terror para atraerlo hacia distintas habitaciones. Sin embargo, la ejecución de muchas de estas ideas arruinó el concepto del juego por completo. La ambientación, lejos de transmitir correctamente la idea de una atracción del horror construida sobre tragedias reales, se sentía como una sucesión de habitaciones verdosas sin demasiada personalidad visual. El juego buscaba ser decadente y perturbador, pero muchas veces acababa viéndose simplemente vacío. Y el mejor ejemplo de esto probablemente sean los Phantoms. Lejos de complementar la idea de Springtrap como única amenaza principal, funcionan más como interrupciones constantes que como enemigos verdaderamente interesantes. Sus apariciones son repetitivas y castigan al jugador por errores mínimos, rompiendo constantemente el ritmo de la partida. Y ojo, no creo que el juego fuese necesariamente mejor sin ellos. De hecho, conceptualmente los Phantoms son una idea buenísima, alucinaciones provocadas por el estrés, el miedo y el deterioro mental del guardia nocturno. El problema es que el diseño jamás explota ese potencial. En lugar de limitarse a jumpscares que desactivan sistemas, los Phantoms podrían haber funcionado como amenazas mucho más psicológicas, alterando cámaras, provocando sonidos falsos en las ventilaciones, apareciendo en distintas habitaciones como simples distractores, o incluso manipulando la percepción del jugador sobre la ubicación real de Springtrap. Por otro lado, la historia tampoco logró sostenerse por sí sola. FNAF 3 volvió a contar su lore a través de minijuegos ocultos y pistas extremadamente ambiguas. Y si bien el juego deja bastante claro que el hombre de morado quedó atrapado dentro de Springtrap a través del final malo, el final bueno es completamente ambiguo y, encima, imposible de conseguir sin acudir a información externa. Nos vemos obligados a encontrar minijuegos escondidos y realizar una serie de pasos absurdamente específicos a lo largo de las noches, sin prácticamente ninguna pista real de cómo descubrirlos de manera natural. Y entiendo perfectamente que Five Nights at Freddy's siempre se caracterizó por esconder secretos. Eso estuvo presente desde el primer juego. Pero existe una diferencia enorme entre ocultar pequeños detalles para la comunidad, y construir un final completo detrás de una serie de mecánicas que el jugador promedio jamás podría deducir por sí solo. Y ahí es donde FNAF 3 muestra otro de los grandes problemas que arrastraría la franquicia hacia adelante, la necesidad constante de depender de teorías, guías y explicaciones externas para poder comprender completamente su historia. Otra vez, un concepto de juego espectacular arruinado por las presiones de una comunidad hambrienta. Si el segundo juego fue el caos y el tercero la estrategia fallida, el cuarto debía ser el regreso al terror puro y visceral. Scott nos sacó de la oficina de seguridad y nos metió en la habitación de un niño. Ya no había cámaras. Ya no había sistemas que reiniciar. Solo quedaba el silencio, y el sonido de la respiración al otro lado de la puerta. Five Nights at Freddy's 4 es, mecánicamente, el juego más denso de toda la pentalogía original.
Obligados a subir el volumen de los auriculares al máximo para escuchar los pasos de los animatrónicos y sus respiraciones, para después reventarnos los tímpanos con los jumpscares más ruidosos y agresivos de la saga, fue una decisión de diseño jugable excelente. Todo el apartado del gameplay ya lo abordé con anterioridad en mi video comparando FNAF 4 con Candice 3, y concluimos que a pesar de cierta repetitividad, el juego cumplió muy bien en ese aspecto. Pero no podemos decir lo mismo de su historia. Volvemos a tener una trama sumamente dependiente de materiales externos, apoyada por el único medio por el cual se nos cuenta, los minijuegos. Dejaron de ser un material de apoyo, como en las entregas anteriores, para pasar a ser la base entera de la trama, dejando muchísimas cosas al aire, desde lo más simple, como el nombre del protagonista, hasta cosas más importantes, como quiénes somos durante las noches o si verdaderamente estamos dentro de una pesadilla o no. Y es curioso, porque de los 4 juegos, FNAF 4 es probablemente el que más divide a la comunidad. Para algunos es el más flojo narrativamente, para otros es el que mejor entendió que el terror no necesita explicarse del todo para funcionar. Y esa misma ambigüedad terminó siendo, sin querer, la carta de presentación de todo lo que vendría después en la saga. Y a este punto no sé si notaron el patrón. De las 4 entregas que SCO desarrolló entre 2014 y 2015, solamente una logró ser consistente en todos sus apartados. FNAF 1 tenía una jugabilidad sólida, una ambientación excelente y una historia simple pero efectiva. El resto de los títulos siempre arrastró algún problema central que terminó afectando la experiencia. FNAF 2 sacrificó parte de la identidad y del diseño del original para expandir la escala de la franquicia. FNAF 3 presentó algunas de las mejores ideas de toda la saga, pero nunca las ejecutó del todo bien. Y FNAF 4 recuperó el terror puro, aunque a costa de convertir su narrativa en una de las más confusas de toda la serie. Y si los 4 juegos tenían problemas tan evidentes, ¿por qué Five Nights at Freddy's no dejó de crecer? Porque justamente ahí jugó su arma de doble filo. Las mismas decisiones que perjudicaban a la saga eran las que la hacían crecer. Las historias incompletas generaron teorías. Los misterios imposibles de resolver generaron discusión. Los finales ambiguos generaron videos. Y la velocidad absurda con la que Scott publicaba nuevos juegos hacía que la conversación nunca terminara. Mientras otros estudios tardan años en lanzar una secuela, Five Nights at Freddy's parecía vivir en una carrera constante hacia adelante. Apenas terminábamos de debatir un juego, ya había otro esperando para agregar nuevas preguntas encima de las anteriores. Y durante un tiempo, esa estrategia funcionó. Funcionó tan bien que permitió que la franquicia creciera a una velocidad ridícula. Creó uno de los fandoms más activos de internet y sentó las bases del terror moderno. Pero eventualmente todo eso alcanzó a Scott. Después de 4 juegos desarrollados en menos de un año, FNAF se había vuelto demasiado grande, demasiado compleja y demasiado dependiente de explicaciones externas. Y ahí es donde nace Sister Location. No como una simple secuela, sino como un intento de darle estructura a una historia que había crecido mucho más rápido de lo que su creador jamás imaginó. Lo irónico es que Five Nights at Freddy's nunca logró escapar completamente de este problema. He visto a mucha gente decir que los problemas aparecieron con el salto al 3D con Steel Wool, pero mi idea con este video era demostrar que, lejos de lo que se piensa, las inconsistencias están desde el comienzo. Si bien no justifico la catástrofe que fue Security Breach a posterior, considero que tenemos que ser justos y aceptar que FNAF siempre fue un desastre. Un hermoso desastre al final del día. Si llegaron hasta acá, agradecería que dejaran su like y que comenten si están de acuerdo con mi análisis, me encantaría escucharlos. A mí me fascina revisitar cada vez que puedo estos juegos, porque creo que siempre se puede aprender algo nuevo a pesar de los años. Recuerden que están disponibles los miembros del canal para quienes quieran dejar un apoyo monetario extra. Sin más nada que agregar, yo soy Jacobo y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.